Prepárense para la revelación que hará temblar los cimientos de la televisión. Un escándalo explosivo ha estallado, desvelando el oscuro circo mediático que manipula sin pudor, usando a una menor como moneda de cambio en la despiadada batalla entre Gloria Camila y Tamara. Lo que están a punto de escuchar es la cruda verdad detrás de un montaje que nadie se atreve a cuestionar, una farsa donde la verdad se sacrifica en el altar de la audiencia, dejando a una niña indefensa en el ojo del huracán. Nadie se digna a interrogar a la hermana acerca de la verdadera razón por la que no ostenta la tutela legal de su hija. ¿De verdad alguien con un mínimo de raciocinio puede aceptar la burda patraña de que trabaja de manera incansable, dedicando su jornada hasta altas horas de la tarde, y que por iniciativa propia y con la más absoluta magnanimidad ha cedido voluntariamente la custodia al progenitor? Esta narrativa inverosímil, carente de cualquier sustento lógico o emocional, se lanza al aire público con una desfachatez pasmosa, sin que una sola voz, un solo periodista o un solo analista en el plató eleve una pregunta desafiante, una interpelación genuina que desmorone el castillo de naipes. ¿Por qué el público, aparentemente, no reacciona con indignación ante tal incongruencia evidente? ¿Por qué los gigantes mediáticos, los autoproclamados guardianes de la información, eluden ahondar en la verdadera situación personal de esta figura y las circunstancias complejas que rodean la privación de su custodia? Un hecho de extrema gravedad en cualquier núcleo familiar. Tal como nos explicabas el otro día, David, la sustracción de la custodia a una madre es una medida judicial drástica, que se aplica únicamente en situaciones excepcionalmente particulares y rigurosamente delimitadas. Son escenarios muy específicos, y a modo de ejemplo, dos contextos que encajarían plausiblemente serían la existencia de un grave problema de salud mental que incapacite a la progenitora, o por otra parte, una seria cuestión de adicciones que ponga en riesgo la integridad de la menor. ¿Por qué entonces no se aborda este tema con la seriedad, la transparencia y la profesionalidad que merece, en lugar de vender un relato edulcorado e inconsistente? ¿Por qué no exhiben la valentía necesaria para desvelar alguna faceta auténtica, por incómoda que sea, de sus vidas, en lugar de vivir perpetuamente bajo un velo de falsedad? Y la pregunta más apremiante de todas, ¿por qué no nos revelan, de una vez por todas, a qué se dedica realmente la madre, cuál es su ocupación diaria, su medio de vida? Pues desde mi perspectiva, y basándonos en indicios que se susurran a voces, por esa morada transitan personas a deshoras con una frecuencia desmedida, un ir y venir de individuos del género masculino a cualquier instante del día o de la noche, en un trasiego verdaderamente asombroso que clama al cielo. Es momento de poner fin a esta situación insostenible. Todo esto se ignora deliberadamente, se pasa por alto con una ceguera autoimpuesta, no tiene cabida en la narrativa preconcebida que únicamente persigue el rédito económico y el escarnio público. La prioridad absoluta aquí es arremeter con saña y virulencia contra Gloria Camila, y si la oportunidad se presenta, extender la embestida contra Ortega Cano y toda su estirpe familiar, como si fueran el blanco perfecto para desviar la atención. Lo que estas mujeres hagan en su esfera privada, a lo que se dediquen realmente, su verdadera índole o el nivel de desvergüenza y falta de ética que puedan alcanzar, eso sencillamente no es de relevancia para la trama que han urdido. Son a mi juicio unas auténticas sinvergüenzas, porque la justificación burda que esgrimen para su proceder es la siguiente: como sabía que este asunto saldría a la luz pública, he decidido venir a hablar de ello antes de que Gloria Camila tenga la oportunidad de pronunciar una sola palabra. Pero ¿quién en su sano juicio puede creerse semejante falacia, semejante pretexto tan transparente? No cuela, no resiste el más mínimo análisis. Realmente lo que buscaba era protagonismo desmedido en la pantalla, aunque fuera a costa de la reputación y la tranquilidad de una niña. El argumento esgrimido por Tamara es insostenible desde el primer momento en que lo articuló, carece de cualquier base lógica o moral. Esa inconsistencia flagrante, por supuesto, se omite de forma sistemática. Se oculta deliberadamente a la audiencia porque lo que consideran verdaderamente fascinante y lucrativo para sus intereses comerciales es este otro asunto. El escarnio ajeno. Sin lugar a dudas, lo verdaderamente atractivo y lo que genera los titulares más ruidosos es la oportunidad de atacar sin piedad a Gloria Camila, quien, curiosamente y de forma no menos sospechosa, fue contratada por el mismo ente televisivo apenas 1 o 2 semanas antes de que todo este alboroto mediático estallara con una virulencia inusitada. Y uno no puede evitar preguntarse, con una profunda desconfianza, ¿no estaba acaso todo este espectáculo minuciosamente orquestado desde las altas esferas de la producción, como una estrategia para asegurar el máximo impacto en la audiencia?
Ahí la tenemos, Gloria Camila, expuesta sin piedad al torrente incesante de críticas, aguantando el chaparrón de injurias y descalificaciones con una estoicidad que para muchos raya en lo heroico, dada la injusticia de la situación. Es sin paliativos ni rodeos, absolutamente bochornoso el nivel de manipulación y crueldad al que se ha llegado. Esto es lo que Alerta Rosa denuncia y lo que se perpetra sin escrúpulos en la cloaca misma de la televisión actual, un sumidero de valores y ética. Parece que esta industria no consigue levantar cabeza, porque aunque lograron librarse, no sin esfuerzo, de ciertos individuos tóxicos y de todo su séquito de colaboradores y malas prácticas periodísticas, han rescatado con una alarmante falta de criterio a otros que, para sobresalir y hacerse un hueco en la parrilla, creen erróneamente que deben replicar exactamente el mismo patrón de sensacionalismo y confrontación. No logran comprender, con una ceguera autoinfligida, que ese enfoque rancio y trasnochado ya no capta el interés genuino de la audiencia, que a nadie atrae esa desfachatez y esa falta de profesionalidad. Es irrisorio y al mismo tiempo preocupante que ese programa de la tarde de los fines de semana que se autoproclama rey de la información del corazón registre índices de audiencia patéticos, vergonzosos, y aún así persistan una y otra vez, con una tosudez digna de mejor causa en la misma estrategia agotada. Más escándalo, más sangre mediática, inventando lo que sea con tal de rellenar horas de emisión. Verdaderamente es un tedio insoportable de presenciar, una vergüenza para el periodismo y para la sociedad en general. ¡Qué calaña de gente sin escrúpulos ni principios! Si este contenido resuena con usted y le impulsa a buscar la verdad más allá de los titulares sensacionalistas, le invitamos encarecidamente a unirse a la comunidad de Alerta Rosa. Suscríbase ahora mismo, active todas las notificaciones para no perderse nada y no se pierda ninguna de nuestras profundas, rigurosas e independientes investigaciones. Porque con todo lo que sucede en el mundo, no se centran en lo que de verdad importa, como la protección de la infancia, que es un pilar fundamental de cualquier sociedad civilizada, y otras cuestiones trascendentales que afectan a miles de familias, invitando a un defensor del menor con autoridad y experiencia, y creando un programa de contenido auténtico y con un propósito social claro. Un espacio donde se aborden temáticas serias y de calado, y si lo desean aprovechando el lamentable fallecimiento de esta joven, cuya vida no debería ser reducida a un mero guión televisivo, traten el tema del duelo, de la orfandad y de la vulnerabilidad infantil de forma rigurosa, informada y con la delicadeza que la situación exige. Que los directores y productores ideen nuevas aproximaciones narrativas, que convoquen a profesionales de peso, a verdaderos expertos en la materia. Un defensor del menor que pueda orientar legalmente, un psicólogo infantil que ofrezca una perspectiva desde la salud mental, especialistas en derecho de familia. La Fiscalía de Menores debe intervenir de inmediato, y no para acallar voces que denuncian la verdad en un plató, sino para salvaguardar la integridad de una niña que, de forma alarmante y grotesca, se ha convertido en un trending topic para guiones televisivos sensacionalistas, antes que en una persona con derechos inherentes y una necesidad imperiosa de protección y privacidad. Mientras algunos se empeñan en distribuir las culpas de forma equitativa entre Gloria Camila y Tamara, en un intento de aplicar una falsa equidistancia que blanquea responsabilidades. Lo que se está normalizando ante la mirada atónita de todos es un espectáculo circense grotesco que explota el sufrimiento ajeno, y en este caso, el de una menor, como combustible barato para disparar los índices de audiencia y el flujo de ingresos. Ese es el verdadero encabezado de esta tragedia mediática, la esencia más cruda y cínica de lo que estamos presenciando, y a partir de aquí es imperativo establecer un poco de orden, poner coto a esta barbarie. La pasividad ante estas prácticas es una complicidad inaceptable. Jesús Manuel Ruiz ha suscrito un escrito que acierta de pleno en el diagnóstico fundamental, al señalar con una precisión notable la flagrante vulneración del interés superior de la menor, un principio jurídico y ético inalienable. Sin embargo, yerra gravemente en su encuadre, en la forma en que presenta el problema, al situar a Gloria Camila y a Tamara en una balanza idéntica de responsabilidades, como si sus acciones tuvieran el mismo peso y origen. No es lo mismo ni por asomo responder a una agresión verbal, a una injuria pública, que ser el artífice y el instigador de la misma, el cerebro detrás de la embestida inicial. No es comparable bajo ningún concepto reaccionar, a veces de forma visceral y humana, a imágenes que te arrojan a la cara sin previo aviso, con salir de gira mediática de forma premeditada, empleando calificativos que no solo son despectivos, sino que muchos han interpretado, con justa razón, como comentarios con un claro trasfondo racista o xenófobo.
Pensemos con la memoria fresca en aquella ocasión cuando se utilizaron términos tan abyectos y denigrantes como cucarachas, para referirse con una carga de odio impresionante a lo que supuestamente Gloria traía consigo a España, un comentario que transgrede una línea roja innegociable, una barrera moral que no puede ser blanqueada ni con risas enlatadas de plató, ni con el manido y trillado pretexto del yo solo opino para diluir la responsabilidad. Y en este punto es crucial ser meridiano y categórico, sin lugar a dudas o interpretaciones ambiguas. Gloria Camila, a pesar de sus equivocaciones, sus errores, su carácter impetuoso y sus defectos, que como cualquier persona en la faz de la tierra posee en mayor o menor medida, no está orquestando una campaña de desprestigio masiva. Simplemente está replicando, a veces de forma desafortunada, lo que se expone sobre ella en su propio programa, fiesta donde además se exhiben y reexhiben una y otra vez, hasta la extenuación, fragmentos y declaraciones de Tamara para alimentar un debate estéril y un confrontamiento artificial. Mientras tanto, la presentadora de turno amplía el plano dramáticamente, lanza la frase de impacto, el cebo que engancha a la audiencia, y el guión se rellena de humo y artificios para ocultar la cruda y vergonzosa verdad de lo que realmente sucede tras las bambalinas del espectáculo. Esto es crucial, es el meollo de la cuestión, porque lo verdaderamente relevante y trascendente en esta trama no es si una persona se levantó del asiento con un ademán altivo y desafiante, o si la otra subió una historia efímera a redes sociales plagada de indirectas envenenadas y sutiles agresiones. Lo verdaderamente importante, aquello que debería helarnos la sangre y activar todas las alarmas éticas y legales, es que una niña de apenas 8 años quedó huérfana de madre hace escasamente un mes, sumida en un proceso de duelo, y su progenitor se encuentra bajo tutela legal, lo cual ya de por sí implica una situación de vulnerabilidad extrema. Y este contexto, esta realidad desgarradora, no es, bajo ningún concepto, combustible para el cotilleo morboso o para el entretenimiento de masas. Es en sí mismo una alarma de índole legal, psicológica y ética de máxima urgencia, que debería movilizar a todas las instituciones. Por ello, cuando Jesús Manuel trae a colación el precedente del año 2009, con el archiconocido caso de Belén Esteban y su hija Andrea, un episodio en el que la Fiscalía intervino con contundencia a causa de la desmedida y perjudicial exposición mediática de la menor, toca una fibra sensible que hoy resuena con idéntica, o incluso mayor fuerza, porque en la actualidad no se observa el mismo reflejo institucional, la misma celeridad y el mismo compromiso protector, cuando el escenario es objetivamente mucho más frágil, más peligroso y, si cabe, aún más expuesto y lacerante que en aquel entonces. ¿Por qué se tolera semana tras semana, emisión tras emisión, un incesante y vergonzoso intercambio de golpes verbales, de acusaciones cruzadas, donde se invoca a la niña de forma recurrente, ya sea como arma arrojadiza para dañar al oponente o como un comodín moral para revestirse de una autoridad ética que no se posee? Que nadie se equivoque, que no haya lugar a malas interpretaciones ni a ambigüedades deliberadas. No se trata, de ninguna manera, de ensalzar la figura de Gloria Camila ni de denigrar sistemáticamente a Tamara. Se trata simple y llanamente de ponderar los hechos objetivos, de analizarlos con frialdad y rigor, sin dejarse llevar por las emociones o las lealtades preestablecidas. Hecho número 1. Tamara encadena apariciones televisivas, una tras otra, plagadas de ataques personales directos, insinuaciones veladas y descalificaciones abiertas que estigmatizan a la otra parte y abren la puerta, de forma peligrosa, a discursos de odio en la esfera pública. Esto es verificable en cada emisión, en cada fragmento viral, y lo que es peor es premiado con más minutos en pantalla, con más caché, con más visibilidad en un ciclo perverso que se autoalimenta. Hecho número 2. La respuesta de Gloria, guste más o menos a la audiencia o a los críticos, es puramente reactiva y en la inmensa mayoría de las ocasiones se enmarca en la réplica a imágenes y declaraciones que ella no ha provocado ni orquestado. Y aunque en ocasiones eleve el tono, se deje llevar por el arrebato o caiga en la provocación, no existe simetría alguna cuando una de las partes inicia el fuego y la otra se limita, a duras penas, a contestar el impacto de los proyectiles recibidos. Hecho número 3. El único sujeto, la única persona real en todo este engranaje mediático, que carece por completo de voz para defenderse, la menor, es quien más se nombra, se describe. Se tematiza y se fragmenta en extractos sensacionalistas para rellenar los guiones, lo cual es, lisa y llanamente, una indecencia moral de proporciones colosales, una explotación inaceptable. Y aquí surge la pregunta capital, la que pocos en el plató o en los despachos de las productoras se atreven a formular con la claridad y la valentía necesarias, porque hacerlo implicaría desmantelar el entramado lucrativo que les reporta ganancias astronómicas.
Si tanto les apasiona revisar la hemeroteca ajena, hurgar en el pasado de otros para sacar trapos sucios, ¿por qué nadie conduce la conversación hacia lo que verdaderamente importa en términos de custodia, medidas de protección infantil y el entorno afectivo y legal de la menor? ¿Por qué se machaca día tras día con el mantra vacío y simplista de perdiste la custodia como si fuera una frase hecha de tendencia, un titular pegadizo, sin ahondar jamás en las causas profundas que llevaron a esa situación, en las resoluciones judiciales que la sustentan o en las salvaguardas que se implementan para asegurar el bienestar de la niña? ¿Por qué no se convoca de forma imperativa a un fiscal de menores, a un psicólogo forense especializado en infancia, a un trabajador social con experiencia en casos de vulnerabilidad familiar, a profesionales que puedan contextualizar la situación con rigor, con datos, con conocimiento en lugar de con meras opiniones? ¿Por qué la cadena de turno opta deliberadamente por la tertulia de barra, ramplona, superficial y basada en rumores, en lugar de un análisis serio y profundo, cuando hay una menor en juego cuya vida está siendo expuesta y comprometida? Más aún en una reciente transmisión en directo de Antonio David, y cito la escena no con el propósito de amplificarla o darle más visibilidad, sino para evidenciar la gravedad del nivel de bajeza al que se ha llegado en este tipo de formatos. Uno de sus colaboradores, con una ligereza pasmosa y una total falta de ética, deslizó insinuaciones de suma gravedad sobre la vida privada de la madre de la menor, detalles íntimos que no tienen cabida en la esfera pública. Y el nombre del colaborador o de la madre es irrelevante en este momento, porque aquí no se trata de regalar encabezados sensacionalistas ni de señalar a un individuo en particular, sino de subrayar el patrón subyacente, la mecánica perversa que se ha instaurado. Cuando las insinuaciones maliciosas y los rumores infundados ocupan más tiempo en pantalla que los datos verificables, cuando el se comenta pisa, anula y suplanta el consta en expediente judicial, lo que se fabrica no es información periodística. Es un ruido ensordecedor que mancilla la imagen, la reputación y la vida de una menor, y eso, sin lugar a dudas, exige una llamada de atención institucional urgente y contundente por parte de las autoridades competentes. Alerta Rosa está aquí para alumbrar estas sombras que otros prefieren ignorar. No dude en suscribirse a nuestro canal para obtener análisis rigurosos, independientes y valientes que ningún otro medio se atreve a ofrecer con esta profundidad y sin ataduras. Y ahora el cierre que de verdad importa, el único que debería sobrevivir con dignidad y verdad a todo este estruendo mediático ensordecedor. A ti, niña, a quien han convertido en un encabezado sin pedirte permiso, sin respetar tu intimidad, sin considerar tu bienestar. A ti que aún no comprendes los códigos retorcidos de los platós televisivos, ni por qué los adultos, con una crueldad que asusta, usan tu nombre como llave maestra para abrir sus narrativas, para justificar sus acciones. A ti te decimos algo sencillo, algo que va a contracorriente de todo este espectáculo grotesco que te rodea. No te debemos espectáculo. Te debemos silencio, te debemos discreción, te debemos tiempo, mucho tiempo para que sanes y crezcas en paz. Te debemos calles donde nadie te mire con lástima o curiosidad por lo que otros han dicho sobre ti. Una escuela donde tu apellido no sea una carga, sino una parte más de tu identidad sin juicios. Una casa donde el duelo no sea un trending topic, una noticia viral, sino un abrazo cálido y sincero de tus seres queridos. Una vida fuera de cámara, una vida normal. Y aunque no te conocemos en persona, este compromiso que asumimos en Alerta Rosa, el de la verdad y la protección, también es contigo. Porque la responsabilidad pública no se mide por el afecto hacia una familia mediática ni por la afinidad con un personaje televisivo. Se mide simple y llanamente por cómo protegemos, con todos los medios a nuestro alcance, a quien no puede defenderse por sí mismo, a los más vulnerables. Por eso hoy, 8 de agosto de 2025, cerramos este análisis profundo y contundente pidiendo lo único sensato y justo. Fiscalía, marquen las líneas claras, actúen con la urgencia que la situación demanda. Cadenas de televisión, corrijan su rumbo de inmediato, abandonen este modelo pernicioso. Columnistas, sean precisos y responsables en sus escritos, pesen cada palabra. Platós, cambien el manual de una vez por todas, dejen de alimentar el morbo. Y audiencia, no alimenten al monstruo del morbo con su clic y su atención. Y a partir de ahí que cada cual elija de qué lado de la historia quiere estar. Del lado del ruido que devora al inocente o del lado del silencio que cuida y protege. Nosotros en Alerta Rosa ya hemos elegido, y no nos moveremos de aquí, nuestra postura es firme e inquebrantable. En este canal los menores están fuera del guión siempre, lo demás que ruede sin nosotros. Suscríbete a Alerta Rosa para no perderte lo último en verdad y análisis. Hasta la próxima, donde la verdad siempre saldrá a la luz.